Buenas tardes. Bueno, Dios mediante, vamos a hacer el ejercicio 21. Dice, demuestre que si la derivada enésima de f en g de a y la derivada enésima de g en a existen ambas, entonces también existe la derivada enésima de la composición de f con g en a. Con un poco de práctica, el lector debería convencerse que no es sensato tratar de encontrar una fórmula para la derivada enésima de f compuesta con g en a. Para demostrar que la derivada enésima de f compuesta con g en a existe, es necesario, por tanto, encontrar una proposición razonable acerca de la derivada enésima de f con g en a, que puede ser demostrada por inducción. Se puede intentar algo como existe la derivada enésima de f compuesta con g en a y es una suma de términos, cada uno de los cuales es un producto de la forma. Ya. Entonces, para ello, nótese que la primera derivada de la composición es f' en g de x por g' de x. La segunda es f' en g de x por g' de x al cuadrado más f' en g de x por g' de x. La tercera es f' en g de x por g' de x al cubo, más tres veces f' de g de x por g' de x por g' de x, más f' en g de x por g' de x. Entonces, veamos aquí de que estas derivadas, primero que nada, de ley, si observamos, tratamos de buscar patrones, ¿verdad? Vemos que siempre como primer término aparecerá f elevado al orden de la derivada, o sea, la derivada según el orden de la derivada de la compuesta. Si aquí es la tercera derivada, aquí será la tercera derivada. Y aquí la segunda, aquí también. La primera, aquí también. Luego aparece g' elevado a la potencia de la derivada que indica, ¿no? Si es la tercera derivada, g' elevado a la tercera potencia. Si es la segunda, g' elevada a la segunda potencia. Si es la primera derivada, g' elevada a la primera potencia. Y que además siempre terminamos con f' evaluada en g de x por g evaluado al orden de la derivada que estamos buscando. Por ejemplo, aquí la tercera derivada sería f' por g en g' de x. Aquí f' en g de x por g' de x. Y aquí así, ¿no? Ese patrón, bueno, se sigue cumpliendo la cuarta y hasta la quinta. Bueno, no solo hasta la quinta, ¿no? Pero si uno revisa la quinta, también se observa que en la quinta derivada se sigue cumpliendo el patrón. Ya. Ahora, parece ocurrir, si observamos con atención, de que siempre, o sea, además de observar ese patrón, vamos a observar también que siempre aparecen las derivadas. Por ejemplo, si buscamos la derivada de orden 3 aparece la derivada de orden 3 pero también la de orden 2 y la de orden uno. Si buscamos la segunda derivada, la de orden 2 y la de orden uno y así. Es decir, aparecen las derivadas de f evaluada en g, pero aparecen el orden según la derivada que buscamos y todas las anteriores, ¿no? La tercera, aquí la segunda y aquí la primera. Aquí la cuarta, la tercera, la segunda y luego la primera. Y g' también aparece en todas las derivadas de orden menor o igual al que buscamos. G' aquí, G' por G' y G'. Pero es que además vemos que no solamente aparece un único factor, sino que varía, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece un factor, multiplicidad 3. Aquí aparecen dos factores, aquí uno, nuevamente. Entonces, en principio no sabemos la regla explícita como lo sugiere el lector, ¿no? De hecho, en realidad que la hay, pero el hallarla es de una complejidad bastante considerable, ¿no? Entonces, lo que nos pide el lector es, bueno, trata de definir una ley, aunque sea muy general, pero que parezca funcionar para este tipo de derivadas, ¿no? Entonces, parece ocurrir que para todo n natural, siempre que exista la enésima derivada de f en g de a, la enésima derivada de g en a, aquí en realidad lo llamamos para un x cualquiera, ¿no? Pero bien, podemos reemplazar x por a, en el caso de que todas esas derivadas existan, ¿no? Eh, pero eso ocurrir que entonces la expresión de la enésima derivada es una suma de esta forma. Un coeficiente que multiplica a f por la bjésima derivada, evaluada en g de a, por la derivada, bueno, una derivada de g a la n sub 1 j potencia, por otra derivada de g a la n sub 2 j potencia, y así hasta una derivada m sub rj a la n rj potencia. Nótese que aquí tanto el exponente de f
de f como los de g dentro del paréntesis van a denotar órdenes de derivada. Pero el número de por fuera pues, indica la potencia a la cual se está elevando esa derivada. Y algo más. Si nosotros observamos los patrones a buscar, por ejemplo, en la quinta derivada vemos que si multiplicamos el orden de la derivada por la potencia a la que está, siempre da el orden de la derivada que buscamos. Por ejemplo, aquí es 5, aquí es 5 por 1, y es 3 por 1 más 2 5. Aquí es 1, más 2 por 2 4 4 y 1, 5. Aquí es 2 por 1 más 3 5 y así. O sea que si vamos sumando y multiplicando las potencias y órdenes de derivadas, siempre nos suman el orden de la derivada que buscamos. Nótese que este patrón, uy, perdón, nótese que este patrón se cumple también con la cuarta derivada. Aquí 4 por 1, luego 2 por 1 más 2 que es 4, aquí 2 por 2 que es 4, 1 más 3 es 4 y así. En la tercera derivada también, ¿no? 3 por 1, 3, 1 más 2, 3, 1 más. Y aquí 3 directamente. Ojo, sin contar el g que está en la evaluación del f, ¿no? Y también sería 2 por 1, 2. O en la segunda derivada, aquí tenemos 2 directamente. En la primera derivada, 1 nomás. Y así. Entonces, además de tener toda esta expresión, parece cumplirse que la suma producto de las potencias con órdenes derivadas siempre nos da el orden de la derivada que estamos buscando, que en este caso llamamos n. Y, y bueno, y BJ siempre va a estar entre 1 y n, ¿no? Ya vemos que ¿cómo es? El orden de f siempre está, de la derivada de f siempre está entre 1 y n. Pero vamos ahora entonces a suponer esto como por hipótesis de inducción. Siempre que existan f, se va a tener esto. Esto va a ser nuestra hipótesis inductiva. Entonces, ya no vamos a ver que el predicado se cumple para n igual a 1, porque de hecho ya es lo que hicimos aquí. Vemos que efectivamente se cumple eso. Pero vamos a suponer que la derivada n más unésima de f existe en g de a y la derivada n más unésima de g existe en a. Entonces, si existen, entonces primero, si la derivada n más unésima existe en g de a, quiere decir que la función f, función derivada enésima de f en y es continua en g de a, ¿sí? Si es derivable es continua. Y asimismo para g de n, ¿no? Si la función g de n, o la enésima derivada de g, perdón, es derivable una vez más, entonces la función enésima derivada de g es continua en a. Entonces, como esta es continua en a y esta enésima derivada de g es continua en a, entonces en particular todas las anteriores también tienen que ser continuas en a, ¿verdad? Para que esta exista. Entonces, yendo hacia atrás, ¿verdad? La n-1 es continua, la n-2 es continua, y decimos llegar a que la primera función es continua en A. Ya, como la función derivada enésima de f es continua en g de A y g es continua en A, entonces la composición fn en g de x es continua en A, ¿verdad? Porque recordemos, ¿no? La composición de funciones continuas es continua. Ahora, como la derivada enésima de f en g de x, o sea, si esta es continua en a, tenemos ahora que esta función es continua en a y la derivada enésima de g es continua en a. Entonces, como la función derivada enésima de f es, evaluada en g es continua en a, y la derivada enésima de g es continua en a, entonces en particular existen en un entorno de a. Entonces, en la hipótesis anterior se sigue que se cumple pues la hipótesis, ¿no? Acá omití ciertos detalles en la suma. Bueno, aquí los detalles que omití es que bueno, claramente esto se cumple para alfa j y beta j, algunos reales, alfa j real y beta j natural, ¿no? Que tenga sentido la derivada que estamos estudiando. Y aquí los mj, pues la colección de los m y los mij y los nij, pues es el conjunto de los naturales. Mm, lo demás aquí es, bueno, para explicitar más, ser un poquito más formal. La colección es su conjunto de los naturales, para algún R natural, es decir, hasta dónde hemos de contar, ¿no? Aquí puse hasta un R por poner un número. Con la J igual 1, hasta un J igual K, con algún K natural.
Es decir, que varía no solamente la cantidad de elementos aquí, sino los potencias y también los órdenes. O sea, aquí varía absolutamente todo. Nuevamente, estos son detalles que, para formalizar el asunto. La idea es tener esto en mente, la forma de la suma producto. Y bueno, lo que vimos, ¿no? La suma de la suma producto de las potencias y órdenes es siempre n y beta j está entre 1 y n. Para los x de algún entorno de A, por hipótesis. Allá. Ok, si eso pasa para los x en un entorno de A, podemos derivar esa función, ¿no? Bueno, no es que podemos ver si esa función es diferenciable, sería lo correcto, ¿no? Entonces, a ver, esta función, lo de la derecha, nosotros tenemos que, a ver, como estos órdenes, si estas son un producto de hasta n, quiere decir que cada uno de estos términos es menor o igual que n, no. Estamos con órdenes y potencias naturales, ¿no? Entonces cada uno es menor o igual que n. Entonces, ¿por qué sabemos que estos términos primero existen? Si yo asumo, ¿por qué yo sé que esta cosa se puede derivar en otros términos? Bueno, porque sé que la derivada de orden n más un ésimo de g existe. Si existe la de este orden, existen las de todos los órdenes menores. Entonces, en el peor de los casos, cuando una de estas derivadas eh, sea n, porque llega hasta n, ¿verdad? MJ, la suma de productos hasta n, en el peor de los casos es m. Si en el peor de los casos esto es n, se puede seguir derivando. Y esto acá también, ¿verdad? Porque BJ llega hasta n y puedo derivarla una vez más. Entonces, como todas estas funciones que se están multiplicando son derivables, entonces se puede derivar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a derivar una vez más. Entonces, si derivamos, aquí me faltó agregar, estamos derivando. Si derivamos, entonces, la derivada de una suma es la suma de derivadas, ¿no? Entonces, derivamos lo de adentro. Y derivarlo de adentro sería esta función multiplicada por la derivada de esto, que nos da este primer término, más este término multiplicando a la primera derivada, que sería alfa j, f beta j más 1, evaluado en g de x por g' de x. Ahora, si derivamos este producto, nosotros sabemos que la derivada de un producto es, primero derivamos el primero, multiplicado por el resto, más el primero por la derivada del segundo por el producto del resto, más. Es decir, esta expresión. Dejamos los primeros miembros tal cual, y aquí la derivada de este producto es la suma de estos productos, ¿no? El primero por el segundo por la derivada de un elésimo por el producto de los restantes, con L yendo desde 1 hasta R. Porque primero se deriva este y se multiplica por el resto, más el primero por la derivada del segundo por el resto, y así, más. Entonces son todos estos términos que se están sumando. Más, bueno, este otro término lo dejamos tal cual, sin mayor cambio. Ahora, eso de allí, bueno, aquí he metido un poco de detalles en la suma para no cansar mucho la vista, porque hay que tener en mente lo que significa cada cosa, ¿no? Bueno, esas cosas de la izquierda son las que yo traje aquí, sin mayor detalle, son exactamente las mismas, pero con la sutileza de que aquí hay que considerar algo, ¿no? Todo este término en realidad está dentro de esta sumatoria, solo que no lo agregué por la extensión, entonces, la longitud de la expresión. Sin embargo, a mí me convendría, como aquí tengo una suma para este término, me convendría escribir esa suma también para el segundo. Pero esa suma va desde 1 hasta R. Y como yo sé que este término es constante respecto al índice L, aquí para poder agregar esta suma estaría yo sumando la R veces, ¿sí o no? Entonces tengo que dividir para R para no afectar en la sumatoria. Entonces eso es lo que hemos hecho en esta línea. A J dividido para R y ahora dentro de la suma. Entonces ahora sí, tengo esta suma que afecta a toda la expresión y la suma respecto de L tanto aquí como acá. Entonces podemos dejar afuera y decir que la suma va desde barriendo J y barriendo L, ¿no? Nuevamente aquí ya indico de J1 hasta acá y L1 hasta R. Ya dentro dejó todo el término. Ahora sí, vemos que ya tenemos las expresiones que queremos. Queremos demostrar que se puede escribir como una suma
de un coeficiente multiplicado por f derivado alguna derivada cuyo exponente va, como aquí estamos derivando n más 1 y decimos que queremos probar por inducción, el exponente tendría que llegar desde 1 hasta n más 1, ¿sí? Bueno, j llegaba desde 1 hasta n, entonces no hay problema. Y bj más 1 llegará desde 2 hasta n más 1. Entonces siempre los exponentes de f se encuentran desde 1 hasta n más 1. Ahora tenemos que ver si los exponentes de los c que aparecen aquí suman el orden de la derivada, es decir, n más 1, la suma producto, ¿no? Si prestamos atención aquí, bueno, haciendo la suma producto, ¿verdad? Llegamos, vemos que aquí tenemos M1J, N1J, M2J, N2J. Y así hasta el término MLJ, NLJ. Entonces, multiplicando todos los que están anteriores a este tipo, sería la suma de O igual 1 hasta L menos 1, porque llegamos hasta L menos 1, de MOJ, NOJ. Luego, más, aquí haciendo distributiva nos quedaría MLJ, NLJ menos MLJ, más MLJ más 1, más la suma de O igual L más 1, hasta R de MOJ, NJ. Ya, pero ok, si vemos a estos dos miembros, menos MLJ más MLJ, sabemos que se cancelan, ¿verdad? Es decir, estos dos se cancelan. Y aquí vemos que desde O1 hasta L menos 1, si aquí consideramos el L, pues ya estamos llegando desde O igual 1 hasta L. Aquí desde L más 1 hasta R. Entonces, esa suma toda nos da desde O1 hasta R, ¿sí? Hemos recompuesto la suma entera, de O igual 1 hasta R. Pero nos queda un monito. Ahora, y por hipótesis inductiva, esta cantidad, la suma es de 1 hasta R, estos términos era n. Como tenemos n más 1, pues todo esto resulta en n más 1. Entonces, bingo, la suma de los exponentes nos da el orden de la derivada que queríamos, n más 1. Ahora, por el lado derecho, nuevamente, nos preocupamos por esto aquí, ¿no? Porque ya vimos que el orden para la derivada de f estaba entre 1 y n más 1. Entonces, aquí tenemos todos estos términos que se están en suma producto, y aquí no hay novedad, porque esto es tal cual lo teníamos en la expresión inicial. O sea, que este término de aquí, todo este término gigantesco que aquí apreciamos, era exactamente el mismo que aparecía en la expresión original. Y recordemos que la hipótesis era de que desde R igual 1, de R igual 1, o mejor dicho, de K igual 1 hasta R, de los M, KJ, NKJ, esto es N, ¿verdad? En cuanto a los exponentes. Entonces, esto da N en cuanto a exponentes. Pero aquí tenemos una derivada más. Entonces, esa suma de exponentes, suma producto, nos va a dar N más 1. ¿Ya? Ah, ya tenemos N más 1 aquí y N más 1 acá. Vemos que siempre tenemos un coeficiente por delante de la f y el exponente de f ya va desde 1 hasta N más 1. En síntesis, hemos demostrado que la suma siempre se puede escribir como la suma para algunos alfa j, beta j natural, alfa j real, beta j natural, j es de 1 hasta acá. Para algún k natural, la colección de los mj, nj naturales, para el rango natural, de esta expresión, donde la suma producto da n más 1 y bj, es decir, el exponente de la f está entre 1 y n, que era lo que se quería. Pero bueno, muchas gracias.